Hola a todos. En esta clase vamos a hablar de arbitrariedad y más específicamente cómo plantearla. ¿Por qué es importante el tema? Bueno, el tema es importante por algo muy simple. La arbitrariedad en sí misma es un calificativo que acompaña a ciertas resoluciones judiciales. Si nosotros justamente podemos vincular resoluciones judiciales con este instituto y consecuentemente podemos considerar que una decisión ha sido arbitraria, lo que vamos a tener a nuestro favor y para desarrollar nuestras labores como abogados es, si se quiere, un arma. En otras palabras, conocer la teoría de la arbitrariedad decisoria o arbitrariedad de las resoluciones judiciales es lo mismo, es importante porque nos van a permitir justamente establecer de manera correcta y desde el plano técnico agravios a la hora de interponer un recurso, sea el recurso que justamente puede dejar sin efecto una sentencia o una resolución judicial, sea la que nos perjudica, o por lo menos perjudica los intereses de la parte que estamos representando en el marco de ese proceso. Estemos por el lado de la querella, el particular damnificado, la víctima, o estemos del lado de la defensa. Esto es indiferente. ¿Qué ocurre en la práctica? Bueno, aquí yo quiero hacer una aclaración que para mí es trascendental. ¿Por qué es trascendental? Bueno, porque yo lo que advierto es que en la práctica muchísimos abogados hacen alusión a la arbitrariedad decisoria o a la arbitrariedad de las decisiones judiciales, pero utilizando de manera notoriamente incorrecta el instituto. Es decir, existe una confusión evidente entre lo que sería la arbitrariedad en sentido vulgar, lo que yo como abogado creo que es arbitrario, porque el juez no hizo lugar a mis planteos, porque valoró de una manera distinta a la que yo pienso que se debió haber valorado una prueba, una constancia del expediente, etc., con relación al sentido técnico del término arbitrariedad. Arbitrariedad, y esto lo quiero dejar bien en claro, no es cualquier cosa. Y no cualquier supuesto, cualquier descontento que yo pueda tener con una resolución judicial, significa que vamos a estar ante una causal de arbitrariedad decisoria. Las causales de arbitrariedad decisoria, al igual que la conceptualización de este término, ha sido dada y desarrollada a lo largo del tiempo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, no cualquier, ¿sí?, disconformidad que tengamos con una resolución judicial va a transformar esa resolución en arbitraria. Solamente serán arbitrarias aquellas decisiones que encajen con alguno de los supuestos explícitamente consagrados por la Corte como supuestos o causales de arbitrariedad. ¿Mm? Ahora bien, vamos a hablar un poco del origen. Hablar del origen es trascendental, primero para comprender el término y segundo para ir advirtiendo cuáles son las causales de arbitrariedad, ¿sí? Hablar de arbitrariedad es hablar inexorablemente de recurso extraordinario federal. Es decir, cuando hablamos del recurso extraordinario federal, lo que estamos haciendo es mención al último remedio, es decir, al último recurso que tenemos en el ámbito del derecho interno para pedir la revisión de una decisión judicial que no favorece nuestros intereses. Es decir, es la última de todas las instancias en el ámbito nacional a la cual podemos o pretendemos acudir, ¿sí? Es el recurso que tiende a llegar a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación para que analice el caso concreto. Este recurso, entiendo que ya lo saben y si no lo saben lo explicamos, no hay problema, es un recurso que se crea con la Ley 48, que es una ley del año 1863. ¿Qué pasa? Ese recurso establecía, ¿sí?, muy poquitas causales que legitimaban la interposición de ese recurso. Es decir, yo no podía interponer ese recurso bajo cualquier pretexto o bajo cualquier agravio. Por supuesto, podía interponerlo, pero iba a ser declarado inadmisible, ¿sí?, desde el vamos. Justamente esas causales que estaban preestablecidas en esa ley
ley que tiene aplicatoriedad hasta nuestros días, eso es importante aclararlo, es decir, está en vigencia al día de hoy, hacía mención a causales pura y exclusivamente jurídicas o de derecho, ¿sí? La quaestio iuris, como se dice. Es decir, no se hacía alusión a cuestiones probatorias o a cuestiones fácticas relativas a los hechos. Todo pasaba por lo jurídico y, si se quiere más concretamente, con la contradicción que podría existir entre la resolución impugnada y una garantía o un principio consagrado por la Constitución Nacional. ¿Mm? Por ejemplo, la violación al derecho de defensa, por ejemplo. Pero se excluían, estaban por fuera de este recurso las cuestiones probatorias, las cuestiones relativas a los hechos, que en muchos casos son las definitorias. ¿Qué pasó? La arbitrariedad, justamente, es una teoría o un instituto o una doctrina, llámenlo como quieran, es lo mismo, creado por la propia Corte, ¿sí? La Corte de Nación me refiero, que permitió ampliar el campo justamente de aplicación de este recurso. ¿Ampliarlo en qué sentido? En el sentido de poder incluir no ya cuestiones meramente jurídicas o de derecho, sino cuestiones fácticas, probatorias. Ahora bien, es importante tenerlo en cuenta. Esta creación, como dije, emanada de la jurisprudencia o de los precedentes de la propia Corte, no tiene base legal. No hay ningún artículo de una ley que haga mención a la arbitrariedad decisoria como una causal, si se quiere, o como un agravio susceptible de ser abordado mediante un recurso extraordinario. No, no hay una ley que así lo determine. Pero esto no quiere decir que dicha arbitrariedad no tenga una base normativa, es decir, que tenga apoyatura normativa. ¿Cuál es esta apoyatura normativa o dónde podemos encontrarla? En la propia Constitución Nacional, cuando se hace mención a diversas garantías constitucionales o derechos consagrados por la propia Constitución o principios. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la defensa del juicio, el debido proceso. ¿Sí? A modo de clarificación, no hay una ley que haga mención a la arbitrariedad, sino que esto surge como consecuencia de la jurisprudencia de la Corte, pero esa jurisprudencia tiene anclaje en las garantías o en los preceptos normativos incluidos en la propia Constitución cuando nos habla del derecho a la propiedad, del debido proceso, etc. Ahora bien, ¿cuál fue este precedente? O si se quiere, ¿cuál fue este leading case o este fallo original que dio pie a la creación de este instituto, de esta teoría, de esta doctrina? Bueno, el precedente es Rey versus Rocha. ¿Sí? Cualquier persona que haga un recurso extraordinario federal o incluso un recurso de nivel inferior, pero que el día de mañana sepa que puede tener que terminar recurriendo ante la Corte, sabe de qué le estoy hablando. ¿Sí? Es muy habitual citar este precedente, que es un precedente del año 1909. Quédense tranquilos que ahora vamos a bajar todo esto a la práctica. En este precedente lo que se discutía justamente era una cuestión vinculada con el derecho a la propiedad, y ahí es donde por primera vez la Corte hizo alusión a la sentencia arbitraria, entendiéndola como aquella sentencia desprovista de apoyatura legal. Es decir, el juzgador falló sin tener en cuenta la normativa aplicable. Es decir, falló por una línea paralela a lo que nos decía la normativa aplicable, fundando la decisión en su propia voluntad. Eso para la Corte fue una decisión arbitraria. Como se observan, esa arbitrariedad estaba más bien vinculada con lo jurídico que con lo fáctico. ¿Dónde empieza a verse la vinculación de la arbitrariedad con lo fáctico, con lo probatorio? Bueno, yo creo que eso podría verse en este precedente que es Carlossi contra Tornese Ballesteros del año 1947. Hago una aclaración. Desde 1909, que es el leading case, hasta 1939, yo acá no lo escribí, pero para que lo sepan, entre todos estos años, 1909 hasta el 39, la Corte no hizo mención alguna a la arbitrariedad. Sí hizo alusión
a diversas resoluciones judiciales que conforme la actual teoría de la Corte sí serían resoluciones arbitrarias. Pero en dicho entonces no se trató la arbitrariedad como tal. Volvamos a este momento, al 1947. Aquí la Corte ya nos habla de una diferencia entre arbitrariedad y error, que esto lo vamos a tocar en la próxima filmina, y es muy importante saberlo para los abogados litigantes, y fundamentalmente hizo mención a las causales de arbitrariedad, es decir, hizo una especie de enunciación. En esta enunciación habló de arbitrariedad en aquellos casos donde había una resolución contraria a la ley expresa. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley expresa aplicable me dice que el juez tiene que resolver de tal manera. Bueno, pese a eso, el juez resolvió de esta otra manera. Esa es una decisión arbitraria, vinculada con cuestiones jurídicas. Ahora bien, y aquí es lo que nos interesa, también hizo alusión a la arbitrariedad y mencionó como una causal de arbitrariedad la prescindencia de prueba decisiva. ¿Qué es esto de prescindir de prueba decisiva? Bueno, que en el expediente hay una prueba que es trascendental para decidir el caso de una manera y que esa prueba directamente fue omitida por el juzgador. Se prescindió de la misma para decidir. Bueno, eso hace al fallo, a la resolución, a la decisión judicial arbitraria. ¿Por qué? Porque se omite analizar, valorar o contemplar a la hora de tomar la decisión una prueba que es determinante. Siempre y cuando, por supuesto, no se hayan dado los justificativos, ¿no? Si el juez por alguna razón explicita el por qué no la contempla, bueno, ahí lo que te está diciendo es yo sé que existe esta prueba, pero por tal motivo no la voy a contemplar, bárbaro. Ahí no estamos ante una causal de arbitrariedad, ¿sí? El problema es cuando directamente prescinde de la prueba, como si no existiera. El tercer supuesto tiene que ver con la remisión a pruebas que no están incorporadas. Es decir, cuando el juzgador hace mención a pruebas, ¿sí? Por ejemplo, documentos, constancias, que no existen en la causa. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, que el juzgador haga mención a conocimientos que él tiene por su vida privada, ¿sí? Que hacen al caso en concreto, pero que no fueron plasmados en el expediente, o a documentos totalmente relevantes para la toma de decisión, pero que nunca fueron incorporadas al proceso, ¿sí? O que no forman parte en el ámbito penal, por ejemplo, del debate, ¿sí? Esta sería una causal de arbitrariedad. El juzgador no puede hacer mención a constancias, a documentos, a pruebas que no forman parte del proceso. Eso es arbitrario. Entonces, este es el primer esbozo que la Corte nos dio con relación a las causales de arbitrariedad. Algo importante, que era lo que tenía pendiente de decir. No tenemos que confundir arbitrariedad con error. La arbitrariedad no es un error. El error no tiene la gravedad que sí tiene la arbitrariedad desde el punto de vista técnico. Fíjense este precedente, que yo ahí se los menciono, por si lo quieren buscar, es Fallos 244-384, donde se hace esta distinción entre arbitrariedad y error. Que esto muchos abogados, por lo menos aquellos que hacen derecho penal, seguramente con otras palabras, quizás con otros lineamientos, con otros términos, se lo han topado en más que un resolutorio, pero con seguridad, cuando plantea cuestiones relativas a los hechos. Es como un cliché, prácticamente, en cuanto a la respuesta ante la interposición de algunos recursos. La tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de las pruebas producidas. Es decir, arbitrariedad no es meramente que yo, abogado de defensor, no esté de acuerdo con la valoración que hizo el juzgador, asumiendo que se debió haber hecho otra valoración o que se debió haber llegado a otra conclusión. Como tampoco es, justamente, la discrepancia con relación a la inteligencia que se le atribuye a los preceptos de derecho común. Es decir, no importa, doctor, si usted no está de acuerdo, al abogado, no importa, abogado, si usted no está de acuerdo con la interpretación que el juez le dio a la hora de aplicar este precepto normativo. Acá la arbitrariedad no hace alusión a eso. La arbitrariedad es otra cosa, ¿sí? No son meras discrepancias, mero falto de no estar de acuerdo con lo que se resolvió. Para ser arbitraria la resolución, dice la Corte, debe ser la cuestión o la discrepancia de gravedad extrema, ¿sí? Absoluta. Es decir, no hablamos, por ejemplo, de una valoración que tomó el juzgador cuando quizás había otra
conclusión a la cual podríamos arribar. Tiene que ser algo totalmente extremo, alevoso, evidente, de que la valoración de la prueba fue notoriamente incorrecta. ¿Sí? El testigo dijo que el auto era rojo y el juez dice que el testigo mencionó que el auto era azul. Sí, estoy poniendo un ejemplo tonto. Entonces, ojo, porque a veces uno, y esto es lo que yo veo con habitualidad, uno en calidad de abogado cuando realiza un recurso, recordemos que la arbitrariedad es muy importante para hacer recurso porque lo que pretende es dejar sin efecto resoluciones que nos perjudican, uno cuando hace el recurso plantea como arbitrario un decisorio que en el fondo no es arbitrario desde lo técnico. O por lo menos, cuando da los fundamentos uno, el abogado, lo hace enmarcando meramente discrepancias y sin advertir que la arbitrariedad tiene que ver con causales, algunas ya las mencionamos, otras las vamos a mencionar luego, que fueron expresamente establecidas por la Corte. Ahora bien, lo que aquí interesa, y esto es lo que yo quiero transmitir principalmente con esta clase, porque la verdad es que cuando yo prometí la realización de esta clase, dije, bueno, ¿cómo plantear el tema de la arbitrariedad? Muy sencillo. El cómo plantearlo requiere solamente de una cuestión a tener en cuenta. Saber cuáles son las causales de arbitrariedad. Eso es así de simple. Si yo no conozco las causales de arbitrariedad dadas a conocer por la Corte, es decir, consagradas por la propia Corte, yo no puedo plantear la arbitrariedad. Porque voy a plantear a lo sumo lo que yo creo que es arbitrario. Y acá no importa lo que yo creo, lo que importa es lo que la Corte entiende por arbitrario. Porque como dije, esta es una creación que surge como consecuencia de la doctrina de la propia Corte, de la jurisprudencia de este máximo tribunal. ¿Se entiende? Recordemos, una cuestión es el sentido vulgar que yo le puedo atribuir sin tecnicismos al término, que es lo que suelen hacer muchos abogados, y otra cosa es el sentido técnico, que es el que nosotros tenemos que utilizar y al cual nosotros tenemos que hacer alusión. Estas causales podemos dividirlas en tres. Y aclaro, son causales que desde el año 1909 hasta ahora se han ido desarrollando y ampliando con el correr del tiempo. A tal punto que estoy convencido al día de hoy, las arbitrariedades que han sido consagradas por la Corte no van a ser las mismas que existan dentro de 50 años. ¿Por qué? Porque dentro de 50 años la Corte va a ampliar seguramente las causales de arbitrariedad. Entonces, es un instituto que crece a lo largo del tiempo, que se va desarrollando. ¿Cuáles son estas causales? Bueno, podemos diferenciarlas o dividirlas en una clasificación tripartita, ¿no? Si se quiere, o tres tipos. Primero, aquellas arbitrariedades relativas al objeto o tema de la decisión. La segunda, relativas al fundamento de la decisión. Y la tercera, relativas al efecto de la decisión. Como esta es una clase que intenta no abordar con total profundidad la temática, lo que vamos a hacer meramente es mencionar cuáles son cada una de estas causales o qué causales se encuentran en cada uno de estos ítems sin abordarlos con demasiada profundidad. Eso lo dejamos para otro curso o otra clase un poco más avanzada. Pero con esto ya alcanza y sobra para trabajar la cuestión de la arbitrariedad en los recursos. Si con solo saber los títulos alcanza, esa es la realidad. Vamos a abocarnos a las causales relativas al objeto o tema de la decisión. Concretamente podemos hacer mencionados, es decir, dos supuestos o dos fallas que se ven en las resoluciones judiciales y que como consecuencia de esas fallas califican a la resolución como arbitraria, según la Corte. Primero, omitir, considerar y resolver cuestiones planteadas. Esto habitualmente es conocido con omisión de tratamiento de cuestiones esenciales. Por ejemplo, fíjense, yo hago alusión a una prueba que no ha sido valorada y ese agravio que yo interpuse, por ejemplo, en un recurso de apelación, en un recurso de casación, dependiendo de la legislación procesal aplicable, no fue resuelta por el tribunal que tenía que resolver. No fue resuelta, no fue mencionada, es decir, fue plenamente omitida. Bueno, esa es una causal de arbitrariedad. ¿Y esto por qué? Porque las decisiones judiciales tienen que ser motivadas. Y hablar de decisiones motivadas implica hablar de decisiones que traten la totalidad de los temas planteados o de los agravios presentados. ¿Cuál es la consecuencia de no tratar un agravio? Amén de que la consecuencia es la arbitrariedad decisoria, la violación al derecho de defensa. Fíjense cómo la arbitrariedad tiene un fundamento normativo. No tratar el planteo, por ejemplo, de la defensa, violenta el derecho de defensa. Esa violación del derecho de defensa
no tratamiento de la cuestión esencial, hacia la decisión arbitraria. Entonces, si el día de mañana ustedes tienen un recurso que interpusieron ante el Tribunal de Casación, donde plantean algo, y el Tribunal de Casación resuelve, pero no analiza ese agravio, lo que tienen que hacer cuando interpongan el recurso ante el Tribunal Superior de la provincia, ¿sí? O ante el Tribunal Superior del país, es plantear la arbitrariedad decisoria. ¿Por qué? Porque se ha omitido tratar y resolver una cuestión esencial. Así de simple. Y ese recurso, si lo que ustedes dicen es así, debería triunfar. Segundo supuesto relativo al objeto o tema de la decisión, resolver cuestiones no planteadas. Es decir, el tribunal se pone a resolver cuestiones que no fueron manifestadas, planteadas o que no constituyeron agravios de ninguna de las partes. ¿Se entiende? Así de simple. El tribunal o los tribunales que intervienen tienen, si se quiere, una competencia limitada. ¿Limitada a qué? A las peticiones de las partes o a los agravios manifestados por las partes si hablamos de un recurso. ¿Mm? Bueno, con esto ocurre lo mismo. Si ustedes ven que en una decisión judicial el tribunal empieza a tratar cuestiones no planteadas, bueno, señores, la decisión es arbitraria. Vamos con relación al segundo de los temas. Fundamentos de la decisión. Acá yo no analizamos el objeto, el sobre qué resolvió el juez, o los jueces si es un tribunal, sino cuál fue el argumento utilizado. Y acá tenemos que dividir la arbitrariedad relativa al fundamento normativo y la arbitrariedad relativa al fundamento no normativo, que es ahí donde yo más pongo el ojo. Vamos con la arbitrariedad relativa al fundamento normativo, es decir, cuando el juez hace mención a argumentos o fundamentos que estructuran su decisión relativa a la cuestión normativa, las leyes aplicables. ¿Cuáles serían las causales que harían arbitraria una decisión judicial? Bueno, acá tenemos 4. Jueces que se arrogan el papel de legislador, es decir, jueces que le hacen decir a la ley lo que la ley no dice, ¿sí? Jueces que prescinden del texto legal sin dar razón. Por ejemplo, tenemos una ley que me dice, bueno, a este señor que cometió tal delito se le tiene que aplicar una pena de 6 a 10 años. Bueno, el juzgador, sin dar razones, lo que hace directamente es darle una pena totalmente diferente a la preestablecida por la legislación aplicable. Es decir, se aparta de la solución legal sin justificar el por qué lo hace. Si nosotros tenemos normas que tienden a regular las consecuencias aplicables a determinados comportamientos, por ejemplo en el caso de un delito, bueno, el juez las tiene que respetar. Lo mismo con cualquier precepto normativo, ¿sí? Yo acá hice mención al delito para poner un ejemplo, pero si tenemos una ley que me dice esto se tiene que hacer de tal manera y esto se tiene que resolver de tal manera, el juez no puede apartarse, salvo que justifique su decisión, por supuesto, ¿sí? La ley puede ser interpretada, ¿sí? Ahora bien, tiene que darme los argumentos por lo cual no aplica esta ley específica que debió haber aplicado. ¿Aplican preceptos derogados o aún no vigentes? Bueno, más o menos lo mismo. Es decir, es similar a aplicar un texto, en este caso, perdón, aplican preceptos que estarían derogados, es decir, leyes que ya no estarían en vigencia. En el ámbito penal hay una pequeña excepción que tiene que ver con la excepción al principio de irretroactividad de la ley penal, que es cuando la ley anterior es más benigna, por ejemplo. Ahí, bueno, sí tiene extensión, pero eso es una cuestión aparte, excepcional y más profunda, ¿no? Pero yo no puedo aplicar preceptos normativos que ya no forman parte de nuestro sistema normativo el día de hoy. Como tampoco puedo aplicar leyes que todavía no fueron debidamente sancionadas, promulgadas, publicadas. Es decir, que no están vigentes. ¿Pueden estarlo el día de mañana? Sí, pero ahora no lo están. Listo. Entonces no se utiliza. Así de simple. Nuevamente, si vemos que esto ocurre, dicha sentencia es arbitraria. Y así debemos plantearlo cuando hagamos el recurso correspondiente. Dar a conocer o dan como fundamentos pautas de excesiva amplitud en sustitución de normas positivas directamente aplicadas. Es decir, hago, por ejemplo, alusión a un principio o una norma que es totalmente amplia cuando hay una norma bien específica que es aplicable a este caso concreto. En ese caso, la norma específica debe ser aplicada en contraposición a la normativa más bien general, amplia. Nuevamente, salvo que se dé un justificativo valedero, dicha decisión, en caso de que sea tal, es arbitraria. Y así debemos plantearlo. Fundamento no normativo. Y acá
es donde me voy a detener apenitas en realidad, porque esto es lo que realmente los abogados utilizamos de forma corriente ¿para qué? Para ampliar notoriamente nuestros recursos. En gran medida los recursos, por lo menos cuando empezamos ya a subir instancias, por ejemplo en provincia de Buenos Aires sería Casación, Suprema Corte, ni que hablar de Corte Suprema, se van acotando el campo de entendimiento o el campo de agravios que podemos plantear. En realidad se acota a cuestiones puramente jurídicas de derecho. No podemos empezar a discutir ante Casación, ante la Corte de Provincia o el Tribunal Superior de Provincia para algunas provincias, o ante la Corte de Nación, cuestiones fácticas probatorias. Bueno, este argumento nos permite discutir cuestiones probatorias, con ciertos límites o condicionantes. ¿Cuáles son estas causales de arbitrariedad? Una ya la nombramos, es prescindir de prueba decisiva. Esto yo lo planteo muchas veces. Por ejemplo, tenemos una prueba de ADN donde se evalúa, por ejemplo, la sangre que se encontró en la escena del crimen. ¿Qué me dice que es sangre correspondiente con el sujeto A? Bien, esa prueba que podría ser trascendental para la defensa, por ejemplo, para desligar de responsabilidad al imputado, que no es el que tiene esa sangre y que se acaba de constatar, no fue valorada por el juez. Bueno, esa prueba es trascendental para tomar el caso, para resolver el caso de una manera y no de otra. Si el juez no toma en cuenta esa prueba, no la valora, la omite en su razonamiento, y esta prueba es tan importante como decimos, hay que explicar también que es importante, hay que explicarlo. No basta con decir esta prueba es importante, no, hay que explicar el por qué es importante y por qué esa prueba torcería el rumbo de la decisión y de la solución del caso. Si no la tiene en cuenta, bueno, se prescinde de prueba decisiva. Y como se prescinde de prueba decisiva, el fallo es arbitrario. Y como el fallo es arbitrario, se deja sin efecto. Otro caso, que es el que mencionábamos hoy, se invocan pruebas inexistentes. Hago mención a pruebas que no están incorporadas al proceso, así de simple. En el ámbito penal, esto también lo podríamos agarrar cuando se hace mención a constancias, por ejemplo, en una sentencia, ¿sí? Un veredicto condenatorio. Se utilizan o se valoran un montón de constancias que no fueron incorporadas por lectura al debate, es decir, que no formaron parte del debate. Es decir, que el juez no debió haber valorado. Bueno, la decisión es arbitraria. ¿Sí? Porque si bien están dentro del expediente, no están dentro del debate. Una cuestión más que no dije, no está ahí mencionada, pero que se me viene a la cabeza porque es una cuestión que yo utilizo mucho a la hora de interponer recursos y tiene que ver con la contrariedad. Es decir, cuando el argumento desarrollado por el decisor, por el juzgador, es autocontradictorio. Primeramente se dice A y luego se dice B. Es decir, el propio juzgador se contradice con sus propios argumentos. Eso hace a la sentencia arbitraria. O por ejemplo, cuando para analizar los dichos de la víctima o de quien dice ser víctima, utilizo tales criterios, ¿sí? Por ejemplo, no contradicción, coherencia del relato, evidente malestar en la narración, más allá que sean válidos o no estos criterios, pero utilizo estos criterios y al analizar los criterios, por ejemplo, del testigo de descargo, no utilizo estos criterios para atribuirle o no credibilidad. Bueno, esto es algo contradictorio. O lo usás con un testigo o lo usás con todos. Eso haría la decisión arbitraria. ¿Sí? Y otro caso que no está aquí mencionado, que también es importante y que yo en lo personal utilizo mucho, es cuando existe contraposición con las constancias sobrantes en autos. ¿Esto qué significa? Las constancias del expediente que debieron haber sido contempladas me dicen una cosa y el juzgador me dice otra. Por ejemplo, el juzgador me dice, el imputado no realizó el control de alcoholemia. Y yo tengo una constancia en el expediente donde está justamente la realización del control de alcoholemia, está el acta firmada por el imputado, por el funcionario público, etc. O tengo a un funcionario, a un juez, que a la hora de emitir un veredicto condenatorio me dice, el testigo durante el debate dijo que el auto era rojo, cuando durante el debate el testigo dijo el auto era verde. En este caso la decisión es arbitraria, porque se contradice el veredicto, en este caso cualquier resolución judicial,
con la constancia a la cual se está haciendo alusión. O, si se quiere, con una constancia que no está haciendo alusión, pero que sí está en el expediente. ¿Se entiende? Eso es importante también para tenerlo en cuenta. Eh, entonces, esas son, como yo les decía, causales que lo que nos permiten a nosotros los abogados es ampliar, ¿sí?, el campo de aplicación de estos recursos que nosotros tenemos, que por ley es muy limitado. ¿Sí? Como decía hoy, si yo interpongo un recurso de casación, un recurso ante la Suprema Corte, ante el Tribunal Superior, ante la Corte de Nación, y me tengo que circunscribir a cuestiones jurídicas. Si yo quiero hablar de cuestiones probatorias o cuestiones relativas a los hechos, y tengo que tomar la teoría de la arbitrariedad de este instituto, pero siempre y cuando haga mención a una de estas causales. Prescindir de prueba decisiva, es decir, no valorar prueba que se debió haber valorado, contraposición con las constancias sobrantes en autos, autocontradicción, etc. Finalmente, esta es la última causal, que tiene que ver ya con los efectos de las decisiones judiciales, es decir, cuando se pretende dejar sin efecto una decisión que ya estaba firme, ¿sí? Es decir, eh, yo no puedo, en tanto violentaría la seguridad jurídica, en este caso de los litigantes, dejar sin efecto una decisión que ya fue confirmada, ya fue validada, ya estaba firme. ¿Se entiende? A modo de conclusión, y esto es lo que tiene que quedar muy en claro. Cuando hablamos de arbitrariedad, hablamos de un término técnico, no un término vulgar. No importa lo que el abogado piense, no importa lo que la parte piense, importa lo que la corte piensa y dice que es la arbitrariedad. Punto. Es un término técnico. 2. Si bien no tiene reconocimiento legal, es decir, si bien no hay un artículo que nos hable concretamente en la legislación de la arbitrariedad, sí puede ser que haya algún código procesal por ahí desparramado que haga mención al término, pero no es explícito, sino esto no significa que no tenga apoyatura en la normativa, sí, aplicable. En este caso, la normativa aplicable es la propia Constitución Nacional, que recepta, hoy hicimos alusión al derecho a la propiedad, este fue el leading case, luego se amplió eso con el derecho de defensa o el debido proceso. Entonces sí tiene anclaje normativo. Y finalmente, hablamos de arbitrariedad solo en aquellos supuestos que así lo fueron consagrados por la Corte. Es decir, arbitrariedad nos obliga a encontrar una causal específica de las consagradas por la Corte. Arbitrariedad no es lo que yo creo, no es lo que este abogado cree, es lo que la Corte cree. Y la Corte a lo largo del tiempo ha explicitado, ¿sí?, es decir, ha enunciado las causales de arbitrariedad. Yo acá enuncié bastantes, pero les aclaro, estas bastantes que yo he enunciado, en unos años van a quedar cortas, es decir, conforme pasa el tiempo la Corte ha ido ampliando estas causales. Bueno, espero que les haya servido, espero que esta clase les sea de utilidad, y si es así, por favor, lo único que les pido es que me lo hagan saber, ¿sí? El único objetivo con el cual yo hago esto es para poder colaborar con ustedes y como siempre he sostenido cuando hago alusión al objetivo de la academia, intentar formar profesionales, ¿sí?, tanto con conocimientos teóricos, pero fundamentalmente advirtiendo la cuestión práctica que surge como consecuencia de esos conocimientos teóricos. Muchas gracias.